Estamos con la senadora por la Libertad de Avanza, Belén Monte de Oca. Bienvenida nuevamente a la ciudad. ¿Cómo ha sido esta nueva experiencia en la Cámara del Senado, todos estos nuevos desafíos? Teniendo en cuenta, bueno, su carrera política ha sido de 0 a 100 muy rápido. Sí, bueno, muchas gracias primero por recibirme y por invitarme al programa. Estoy muy contenta de estar acá hoy. Bueno, sí, fue la verdad es que bastante rápido. Veníamos haciendo un trabajo muy concentrado, ¿no? En el Consejo Deliberante, de repente la campaña, la elección, y ahora nos toca un papel en el Senado de la Nación con mucha responsabilidad, mucho entusiasmo también. Así que bueno, arrancamos, también fueron las últimas semanas de diciembre en el Senado de la Nación fueron muy intensas, con muchos proyectos, con muchos dictámenes, constituyendo comisiones y finalmente sesionando un 26 de diciembre para poder darle el presupuesto al presidente. Así que bueno, fueron días de mucha intensidad, pero de un gran aprendizaje también. Se vienen unos meses bastante complicados en lo que es el Senado, el arranque del año, todo lo que son presupuestos. ¿Cómo ha sido empaparte de estas nuevas tareas? Porque, bueno, teniendo en cuenta que hay cada 2 años se van cambiando las caras del Senado, vos te venís a meter en un trabajo, una estructura que ya estaba armando y tenés que sumarte a, bueno, un partido que todavía está en crecimiento. Sí, totalmente. Nosotros pasamos en la Libertad Avanza de tener 7 senadores a tener 20. Entonces, bueno, nos integramos a un esquema que, si bien está armado, era un esquema muy chiquitito, y ahora, bueno, llegamos una gran cantidad de senadores a incorporarnos a este trabajo, y para arrancar lo que sería esta segunda etapa, ¿no es cierto?, de la presidencia de Milei, ¿no es cierto?, que se viene, como nosotros decíamos hace un tiempo, esta etapa de la reconstrucción de la Argentina, ¿no? Entonces nos integramos a ese Senado y no solamente pasamos a hacer más, sino que tenemos previsto trabajar con una intensidad importante y un buen ritmo, ¿no es cierto?, sacando aquellas leyes que antes no se pudieron sacar y bueno, y esperamos que ahora podamos, digamos, apretar el acelerador y poder comenzar con toda esta segunda etapa. ¿Cuáles son las ideas para lo que va a ser la provincia en la Cámara de Diputados y Senadores? Teniendo en cuenta, bueno, hay muchos cambios que se han dado que rompen un poco ya el orden que se tenía en la provincia, hay un montón de cambios y movimientos que se van a dar. ¿Cómo esperan que sea representada la provincia en la Cámara? Mira, primero, en principal, lo que nos importa más es llevar a Tierra del Fuego, ¿no es cierto?, al Senado de la Nación, a la Nación, ¿no es cierto? Bueno, tenemos un presidente que es el presidente que más veces vino y el que más veces habló de Tierra del Fuego, ¿no?, de lo que implica el régimen industrial y la productividad de Tierra del Fuego y lo que Tierra del Fuego tiene para dar. Entonces, en ese marco nosotros nos sentimos con la responsabilidad, la tenemos a la responsabilidad de ir a contarle al resto de la Argentina que todavía no conoce de qué se trata Tierra del Fuego, y ahí poder, ¿no es cierto?, generar todas aquellas acciones que de alguna manera tengan repercusión en la provincia. Por supuesto que estamos convencidos de que el camino que inició el presidente Milei es el camino correcto, que también le hará bien a los fueguinos. Así que bueno, por supuesto que vamos a estar acompañando sus iniciativas y tratando de presentar aquellas iniciativas también que representen para Tierra del Fuego algún crecimiento, ¿no? O sea, en ese sentido seguro que vamos a trabajar estos próximos años. ¿Cómo va a ser el movimiento del equipo? ¿Van a estar haciéndose aquí en la ciudad? ¿Van a estar haciéndose en Buenos Aires? Mira, los dos lados, ¿no? Un poco lo que conversábamos con Agustín es que, por supuesto, uno tiene la sede y su oficina allá en el Senado de la Nación, en el Congreso, pero para nosotros Tierra del Fuego es todo, ¿no? Entonces tenemos nuestras casas incluso acá, nuestras familias y demás, así que por supuesto que tendremos nuestras oficinas y nuestra tarea principal allá, pero también estaremos trabajando desde Tierra del Fuego, que es nuestro lugar y nuestra casa, eso sin duda. ¿Cuáles son los planes que se tienen? ¿Cómo funciona más que nada en la Cámara de Senadores y Diputados? El poder plantear ideas, los trabajos en comisión, ¿cómo los van a encarar? Teniendo en cuenta que, bueno, ahora son mayoría en varios aspectos. Mira, la verdad está buenísimo, ¿no? Cuando llegamos y estacionamos allá en el Senado, bueno, como te decía antes, que fue bastante rápido, tuvimos que constituir algunas comisiones por este periodo de extraordinarias, pero la verdad es que con una participación absoluta, una libertad para poder conversar los temas,
temas, para hacer preguntas, para dialogar, no solamente con los senadores de nuestro espacio, sino con el resto también. Es grande, ¿no? Hay 72 senadores, entonces, digamos, como hay que generar el diálogo, hay que generar el vínculo también. Así que, bueno, entre los senadores de La Libertad Avanza y algunos otros aliados y dialoguistas pudimos conversar en estas 3 semanitas intensísimas que tuvimos. Así que, bueno, la verdad que fuimos escuchados, estuvimos debatiendo un montón lo que es la modernización laboral, la ley de glaciares también. Ahora vamos a entrar a lo que es el código, la modificación del Código Penal, la ley de inocencia fiscal, que finalmente la aprobamos también el 26. Así que en todos esos temas pudimos participar, ahondar, reflexionar y preguntar, y la verdad que es muy lindo el ambiente para poder trabajar muy cómodos. Perfecto. Belu, te pido que nos esperes un segundito. Nosotros enseguida vamos a un corte comercial y enseguida volvemos con más TV2 Noticias. Continuamos con la senadora por la Libertad Avanza, Belén Monte de Oca. Ya consultarle lo que viene siendo ya el desafío de la experiencia personal. En su momento, usted se metió dentro de lo que es el Consejo Deliberante a través de la banca por el PRO, que bueno, en la ciudad medio como que se ha disuelto, no ha perdido por lo menos la representación que se tenía, y pasar a la Libertad Avanza y en menos de un año ya juntar la representatividad necesaria para poder estar dentro del Senado. ¿Cómo ha visto ese trabajo dentro de lo que fue el Consejo? Porque a principio de año estamos hablando sobre la problemática de Uber y a día de hoy ya la problemática en un año exacto ha cambiado a pasar a ser problemática de toda la provincia. Sí, tal cual. La verdad es que, bueno, nosotros iniciamos en el Consejo Deliberante con lo que era Juntos por el Cambio en aquel momento, ¿no es cierto? Y después escuchando un poco al electorado y decir, la verdad es que tenemos que unificar fuerzas, la verdad que estamos trabajando en conjunto, no solamente en Ushuaia y en Tierra del Fuego, sino también a nivel nacional, ¿no? Cómo nos íbamos quizás identificando con un espacio y bueno, y con total naturalidad llegamos a constituir el bloque de La Libertad Avanza, porque necesitábamos justamente darle esta fuerza y este dinamismo y no tanto dividir al electorado y demás, cuando íbamos todos por el mismo camino y en el mismo sentido, ¿no? Que era terminar con la destrucción del país, de la provincia y de la ciudad que veíamos en Ushuaia y a nivel general también. Así que bueno, nos pusimos a trabajar y bueno, ahora estamos con una responsabilidad muy grande, ¿no es cierto?, que es representar a todos los fueguinos en el Congreso de la Nación. Así que bueno, se vienen desafíos enormes, ¿no? Como vos decías, pasar de temas como los propios de una ciudad o los cotidianos de una ciudad a hablar de otros temas un poco más, que implican, ¿no es cierto?, más a toda la Argentina, por decirlo, y que obviamente va a tener implicancia en Ushuaia. Así que bueno, en eso estamos. Desde el Ejecutivo Nacional se busca dar más protagonismo al Senado y a la Cámara de Diputados. Se ha visto en estos años de gestión del presidente Milei. ¿Cuáles son sus deseos o cómo imagina que vaya a la Argentina en este 2026? Mira, yo creo que muy bien, ¿no? Se viene esta segunda etapa de transformación de la Argentina. Creo que la gente ahora hace muy poquito, en las últimas elecciones, nos eligió con todo el esfuerzo que eso implica para que podamos seguir por este rumbo de reconstruir el país, ¿no es cierto?, bajo los lineamientos que hoy está llevando el presidente Milei. Así que en ese sentido estamos muy concentrados, estamos muy preparados y nos seguimos preparando para avanzar en ese sentido, ¿no? Creemos que se viene una Argentina mucho más pujante. Digo, tener un presupuesto no es un dato menor, es darle previsibilidad a la gente, a las inversiones que se pueden hacer, al mercado, a los negocios, ¿no? Es decir, es tener la hoja de ruta. Y si ya empezamos un 26 de diciembre de 2025, ¿no es cierto?, con esa hoja de ruta para el presidente, yo creo que a partir de ahí, todo lo que se venga, por supuesto que con mucho esfuerzo, como siempre lo dijimos y lo dijimos antes de la campaña, durante la campaña y lo seguimos diciendo, es con el esfuerzo de todos los argentinos que vamos a seguir saliendo del pozo, ¿no? Falta, pero cada vez menos. Y esta segunda etapa es muy prometedora para la Argentina, con un Congreso de la Nación que logre acompañar, un Congreso de la Nación también abierto al diálogo, eso es muy importante, y que se vio también en la última sesión, no tanto de diputados como de senadores, donde hubo bastante apoyo de otros sectores que no son de La Libertad Avanza, pero que nos encaminamos a decir, bueno,
tenemos que seguir por este rumbo, tenemos que seguir tratando de sacar a la Argentina y por eso vamos. Así que tenemos mucha esperanza, mucha fe y lo vamos a traducir, por supuesto, en las leyes que puedan empujar a la Argentina a seguir saliendo del pozo en el que estábamos. ¿Cuál termina siendo el mensaje? Porque entiendo la parte esperanzadora, pero aquí en la ciudad, puntualmente en la provincia, ya en los últimos meses del 2025, los últimos 3 meses, se ha sentido la crisis que viene afectando a nivel nacional ya hace bastante tiempo, pero bueno, en la ciudad siempre se dijo como que veníamos exentos en un estilo de burbuja, donde por ahí no veíamos la realidad cuando sí ya se iba a otros lugares como Buenos Aires, como ciudades del norte. Hay un montón de situaciones que ya no se veían, que hoy se empiezan a ver en la ciudad. Mira, yo creo que a nivel nacional, con los cambios que se están llevando adelante, como por ejemplo lo que va a venir, que va a ser la modificación de la ley laboral, ¿no es cierto?, la modernización de todos los sistemas y demás, eso va a tener una repercusión muy positiva también en Tierra del Fuego para lo que significa la generación del trabajo en general, el trabajo privado y no estatal. Y por otro lado, esto también es un mensaje para los gobernadores y los intendentes, ¿no?, de todas las provincias, para la nuestra, por supuesto, también, gobernadores e intendentes que tienen que empezar a trabajar obligadamente en generar empleo, dejar de solamente pagar sueldos y de hacer cuestiones faraónicas, de echarle la culpa a un gobierno nacional y, por supuesto, hacerse responsable de que la generación de empleo de la provincia, en primer lugar, corresponde al gobernador. En segundo lugar, por supuesto que también a los intendentes, ¿no? Tener las ciudades acomodadas de manera tal que puedan generar y traer inversiones y eso va a generar trabajo. Entonces, me parece que empezamos por lo más difícil, ¿no?, desde la gestión del presidente, que fue mostrar lo que había y exigir a gobernadores e intendentes que hagan lo que tienen que hacer. Y por supuesto un gobierno nacional acompañando en términos generales a la generación de empleo genuino, que por supuesto no es el empleo estatal y público como estamos quizás mal acostumbrados a ver, ¿no? Esta idea o esta tendencia de que si no trabajás en el Estado es un mal trabajo. Bueno, no. Pero bueno, para eso, por supuesto que hubo que pasar por situaciones muy incómodas, tanto a nivel nacional, provincial y municipal, que esperamos que estos cambios que se vienen ahora en esta segunda etapa de gestión del presidente puedan ayudar y que los gobernadores y los intendentes estén a la altura, ¿no?, y dejen de tirar piedras y echar culpas cuando tienen que responsabilizarse de lo que no hicieron durante tantísimos años, ¿no? Senadora, muchísimas gracias por tu tiempo. Esperamos vernos después de lo que vaya a ser el inicio de las sesiones ordinarias. Bueno, muchísimas gracias y por supuesto a disposición siempre cuando quieran. Es un placer poder tener este ratito para charlar. Muchas gracias. Estábamos hablando con la senadora por la Libertad de Avanza, Belén Monte de Oca. Nosotros vamos a un pequeño corte comercial y enseguida volvemos con más programación de TV2 Noticias.